Buenas noches, ahora vamos a revisar lo que es la neurona. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Es una célula eucariótica especializada en recibir, procesar y transmitir la información mediante impulsos nerviosos. La tercera parte de las neuronas que tenemos se encuentran en la corteza cerebral, que es el lugar, digamos, es el de más alto nivel de procesamiento, donde digamos se dan las funciones mentales superiores o llamadas también funciones ejecutivas, como por ejemplo el lenguaje, la memoria, la cognición. Vamos a revisar un poco las partes de la neurona. Básicamente son tres partes. El cuerpo, el cuerpo o soma, el cuerpo neural o soma. Tenemos las dendritas, que son, digamos, las extensiones encargadas de captar la información y llevarlas al cuerpo neural. Y tenemos el axón también, que es el que recibe la información del cuerpo neural y la lleva hacia otras neuronas. La unión entre el axón y el cuerpo neural recibe la denominación de cono axónico. No todos los axones tienen vainas de mielina, que son estos. Las vainas de mielina son las encargadas, digamos, de darle una mayor rapidez y eficiencia a la transmisión de la información, y estos espacios que aparecen en blanco es el nodo de Ranvier, que son los que también aceleran el envío de esta información. Acá no aparece digamos, la célula de Schwann, que es particular del sistema nervioso periférico. Tenemos la clasificación de las neuronas en tres tipos: por su morfología, por su fisiología y por el tipo de neurotransmisor. Por su morfología, a su vez, tenemos por el número de prolongaciones, por la forma del soma y por la longitud del axón. Por el número de prolongaciones se reconocen cuatro tipos de neuronas: la unipolar, la bipolar, la pseudo-unipolar y la multipolar. La unipolar no está presente en los seres humanos, la pseudo-unipolar sí. Donde encontramos la pseudo-unipolar, digamos, se encarga de captar las sensaciones del exterior para llevar la información. La bipolar se encuentran en la vía sensorial del olfato, la vista, el gusto, la audición, las funciones vestibulares. Y tenemos la multipolar, que es la mayoría. Estas las encontramos en el encéfalo y en la médula espinal. También tenemos, digamos, por la longitud del axón, las clasificamos en Golgi 1, son las neuronas con axón largo, y las Golgi 2 con neuronas con axón corto. Finalmente tenemos la forma del soma, que pueden ser piramidales, estrelladas y otras más. Las piramidales básicamente se encuentran en la corteza cerebral, en el hipocampo, y las estrelladas son las que más abundan, y su cuerpo se encuentra en la materia gris, en la sustancia gris. Por su fisiología tenemos las sensoriales, que son las encargadas de llevar la información del exterior al sistema nervioso central, por eso reciben el nombre de aferentes. Tenemos las motoras, que llevan o dan respuesta del sistema nervioso central hacia la periferia, por eso reciben el nombre de eferentes. Y finalmente tenemos las interneuronas, que se localizan en el sistema nervioso central y se encargan de conectar las sensoriales con las motoras, ¿correcto? Y por el tipo de neurotransmisor tenemos 5 sustancias que se liberan: la acetilcolina, la norepinefrina, la dopamina, serotonina y la GABA. Básicamente todas estas neuronas, por el tipo de neurotransmisor, se participan en la regulación de diversos estados, ¿no? De los estados de ánimo, en el comportamiento, en la memoria, en la atención, concentración, en la motivación. Básicamente regulan todo, digamos, nuestras funciones. Y otro tema que es importante ver dentro del capítulo de las neuronas es el tema de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis?
es digamos el lenguaje con el cual se comunican las neuronas, es el momento donde se da este intercambio o se reseccionan este tema de los impulsos. Digamos, si no hubieran sinapsis, las neuronas estarían desconectadas y nosotros estaríamos totalmente desconectados. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis? Se dan según su localización y según su punto de unión. Según su localización tenemos, por ejemplo, neurona con una neurona. Si la sinapsis se da de una neurona con una neurona, que lo que se libera son neurotransmisores. Si es una neurona con una glándula, lo que se libera son hormonas. Y si es una neurona con un músculo, lo que pasa es que se contrae o se relaja el músculo. Y según el punto de unión, tenemos 3 puntos que lo hemos graficado también acá en la maqueta. La axodendrítica, que es una sinapsis excitadora. Acá tenemos el axón acá tenemos el axón de una neurona que hace contacto o que está haciendo sinapsis con una dendrita. Después tenemos la axosomática. Acá está el axón, esto rosado, de la otra neurona que hace contacto o sinapsis con el cuerpo neuronal. Esto provoca una sinapsis inhibidora. Y tenemos la axoaxónica, que produce una sinapsis moduladora. Acá tenemos que está haciendo contacto, sinapsis con el axón. Después tenemos otros 2 tipos de sinapsis, la que es la eléctrica y la química, ¿correcto? En la eléctrica es donde se da el intercambio de estos neurotransmisores con las características, digamos, esto de acá es una hendidura o una unión, una hendidura de la sinapsis, mientras acá se le llama el espacio sináptico. Tenemos una vesícula sináptica en la química, en la eléctrica no existe. La comunicación se da bidireccional en la eléctrica, en la química solamente es unidireccional, en un solo sentido. Hay un terminal presináptico y un terminal postsináptico. Hay un receptor de estos neurotransmisores. Y bueno, esta sinapsis química se da a nivel muscular y glandular, básicamente. Bueno, eso es todo.